Yo creo que hay un trabajo muy bueno que se publicó hace poco, que es del doctor Federico Delgado, que se llama Injusticia, donde él analiza el funcionamiento real del sistema jurídico, especialmente de la justicia federal. Yo creo que desde el punto de vista filosófico el doctor Delgado es un trialista, porque él analiza no solamente el funcionamiento de la norma, sino cuál es el funcionamiento en el campo sociológico, y lo considera eso a la luz del valor justicia. Y una de las cosas que va a señalar Delgado es la falta, digamos, de coincidencia entre lo que dice la ley y la forma como el Poder Judicial efectivamente funciona. En esa perspectiva, yo creo que él hace un análisis muy importante, porque lo que está poniendo de manifiesto es una hipocresía muy grande del sistema y una disfuncionalidad muy grande del sistema, que es lo que genera lo que vos llamás el estado de anomia o de falta de creencia en las instituciones. Yo creo que sería bueno hablar con el doctor Delgado, que es el autor del libro, para que nos plantee su posición y que nos aclare algunas cosas. Yo creo que tiene ventajas el libro. Es un libro que se puede leer desde una perspectiva, digamos, de un profano. Yo puedo leer el libro en la playa, al borde de la pileta, con un lenguaje que entiende, muy llano, que lo puede entender cualquiera, y pasar un fin de semana enterándome de los chismes de Comodoro Pi y cómo funciona efectivamente. Pero a su vez tiene, para el que es operador, o el que trabaja en los tribunales, o el que trabaja en el ejercicio profesional, es un gran alerta. Es como está sonando la chicharra de la alarma en Chernobyl. O sea, estamos viendo cómo está fallando un sistema, y no podemos hacer como hacen muchos que tratan de descomponer la alarma o apagarla para no escucharla. Para escuchar. Claro, pero viste que uno siempre creí que, o por lo menos yo creí que los poderes que tenían las funciones políticas, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, uno podía perdonarles determinadas desviaciones, porque justamente la política partidaria era lo que tenía la función del Poder Legislativo, y las funciones del Poder Ejecutivo las tenía de esa política partidaria que las llevaba a ser un poco díscolos. Pero parece que también el Poder Judicial es díscolo y no cumple demasiado con su rol republicano. Bueno, yo no creo que sea díscolo, sino que está sujeto a un poder fáctico. Lo tenemos al doctor Delgado en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamarme. Los escucho un poquito bajo. ¿Se podrá subir un cachito el retorno? Sí, ahí estamos intentando arreglarlo. Doctor, un placer tenerlo con nosotros en un programa tan pequeñito como este. El placer es mío. Mire, estábamos comentando su libro, Injusticia, y estábamos señalando que tiene un mérito muy importante, que es un libro que lo puede leer un profano al borde de una pileta o en la playa un fin de semana. Pero tiene la profundidad, de un mar. Del lenguaje, saliendo del lenguaje llano, hay detrás todo un contenido muy importante. Y yo decía que los que trabajamos litigando en el Palacio de Justicia nos sentimos como que está sonando la chicharra en Chernobyl y no está respondiendo el sistema. Usted está haciendo un poco de chicharra de la alarma. Advertimos que tenemos un problema, Houston. Sí, la verdad que me parece que la idea del libro era esa, ¿no? Era presentar un poco la experiencia mía y tratar de hacer una suerte de radiografía de una justicia que se alejó mucho de la Constitución, ¿no? No sé, justicia, un sistema judicial que se alejó de la Constitución, que tiene un montón de vicios que todos conocemos, que tiene un montón de problemas, y que a mí lo más importante me parece que no es una cuestión de plata, ni de leyes, ni de presupuesto. Me parece que hay un problema cultural que tiene que ver con la formación de los judiciales, con la formación de los abogados, y en definitiva con una concepción de la justicia, ¿no? Si pensamos la justicia como
como esa instancia que va a garantizar la convivencia de todos nosotros para que no nos matemos a piñas y podamos resolver nuestras desavenencias de acuerdo a la ley, o si vamos a permanecer en un sistema judicial que lamentablemente, me parece a mí, ha divorciado la ley, le ha sacado a la ley todos los componentes éticos y morales que la ley tenía, y que en definitiva, irónicamente me parece, la ley que nació como un elemento para fundar la libertad, de momento parece que es una cuestión que termina amenazando nuestros derechos, ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación fea los argentinos, pero toda crisis también es una oportunidad, ¿verdad? Y me parece que la cuestión es muy seria, tan seria que no sé si se justifica que quede solamente en manos de abogados o de judiciales, no, o justamente de lo que yo le iba a sino que es para todos nosotros, ¿no? Sí, perdón. Lo que yo le iba a preguntar, esto tiene, parece que es una élite que forma ese poder, está formado por una élite que no está muy vinculada con el resto de la sociedad, y leí una vez un artículo muy interesante respecto de que se pensaba que si las mujeres asumían roles dentro del Poder Judicial, roles con más compromiso, con más posibilidades de poder, las sentencias iban a tener otro cariz. Y muy por el contrario, las mujeres se tiñeron sus sentencias de los mismos vicios que tenían las sentencias de los hombres, con lo cual, no por ser mujer van a tener mejores sentencias, sino que se teñía de lo que la élite esperaba de ellas. Sí, a mí me parece que justamente el gran problema es que no es la cuestión no pasa solamente por los nombres o por el género, sino que hay una serie de prácticas sedimentadas que han hecho que, aunque pongamos a 12 cardenales, 12 rabinos y 12 pastores, todos van a terminar haciendo lo mismo que hacemos los que actualmente habitamos Comodoro Pi, o por ahí no tanto, digamos, pero van a incurrir en muchos de esos vicios, porque me parece que el problema es que hay como una rueda que genera una inercia en la que cada persona que entra, de algún modo se ve como encorsetada, y las prácticas esas nos atraviesan, y es como que son en cierto modo autónomas. Yo siempre cuento que los chicos que entran a tribunales con 18 y 19 años, a los 3 o 4 días, cuando hablan por teléfono, a un policía le dicen, dígame su gracia. Sí, es cierto. Ni siquiera saben qué es la gracia, pero saben que cuando la gente habla con policías, en vez de decirle, dígame su nombre, su cargo, en qué seccional trabaja, le dicen gracia y repartición. Y me parece que ese pequeño ejemplo, que es micro, nos permite pensar por qué suceden las cosas más macro. Doctor, yo estuve viendo su libro y me parece que subyace una filosofía del derecho, lo estaba comentando recién, donde usted analiza la norma, la conducta y el valor que está detrás de esto. ¿Podemos afirmar que comparte una posición trialista en el análisis del derecho? Lo escuché un poquito bajo, Mario, una visión... Trialista del derecho, o sea, Sí, yo no sé si, digamos, hay un componente de realismo, porque el realismo lo que tiene es que, me parece a mí, obliga a los jueces a que sus sentencias estén preñadas de sentido común, o digamos, de las costumbres y los hábitos que están en la ciudad. Y un poco de eso hay, porque justamente... Me parece que uno de los vicios que tenemos en Argentina es un excesivo apego al positivismo continental, que hace que las sentencias sean muy abstractas y no tengan vínculo con las costumbres y las prácticas de esas sociedades. Es una especie de positivismo ético, además, ¿no? Exactamente. Y también advertía en su libro que usted está marcando etapas de crisis importantes en lo que fue el sistema de administración de justicia, ¿no? Señala, creo que son 3. La primera, el juicio a los militares. La segunda, que fue la etapa de la denuncia de las mafias que se hace en la época de Cavallo con Jabrán. Y la tercera, que es la cuestión del megacanje y el tema de la Banelco, que produce claro. la caída. Y me da la impresión de que esas 3 etapas o 3 puntos coinciden con el momento del agotamiento del sistema procesal penal. O sea, de los militares es la crisis que se da con el Código de Procedimiento en materia penal, el viejo Código de Barrio,
el segundo es con la necesidad de la sustitución por el Código de Levene, y la tercera es el agotamiento del Código Levene y la necesidad de un nuevo Código Procesal Penal. ¿Puede usted coincidir con esta apreciación? Sí, absolutamente, plenamente coincido. Pero si fuéramos a un acusatorio como plantea el Código de la Ciudad, o un acusatorio como plantea el Código de la Provincia de Buenos Aires. El Código Penal, el procesal penal actual, ¿no? El procesal penal actual, o sea, ¿esto mejoraría el sistema? Porque yo no veo que el sistema de la Ciudad de Buenos Aires sea mucho mejor que el de Comodoro Pi en cuanto a los resultados, y tampoco el de la Provincia de Buenos Aires. No, a mí me parece que los códigos ayudan, porque me parece que en un punto las leyes, el código que está sancionado, aprobado y que debería estar vigente, pero que no se aplica por un decreto del Poder Ejecutivo para el nivel federal, tiene avances cualitativos muy importantes. Pero me parece que también hay que tener siempre presente que las leyes las ponemos en movimiento los hombres. Sí, la cultura, como usted decía. Exactamente, y los hombres, las leyes podemos cumplirlas, podemos no cumplirlas o podemos torcerlas, que es casi con lo que hacemos siempre en tribunales. Entonces me parece que si bien es necesario actualizar las normas de procedimiento, es necesario restarle un poco de poder político a los jueces y que lo compartan con el Ministerio Público Fiscal, es necesario tener algún régimen específico para investigaciones complejas, también es necesario cambiar la cultura de los operadores del derecho, ¿no? Porque si no, me parece que no vamos a ninguna parte. Y en definitiva, en mi opinión, todavía lo que hay que discutir es anterior, hay que discutir cómo se enseña la abogacía, porque me parece que la abogacía, en general, universidades públicas o privadas la enseñan igual y son prácticamente escuela de leyes. Y lo que hacemos es recitar leyes y aprender cómo funcionan las leyes, y nos hemos olvidado de el ejercicio de la profesión. Cero el ejercicio de la profesión, y cero ser funcionario judicial. O sea, de eso no se lo explican en la facultad. Exactamente. Tuve oportunidad de tener algún contacto con gente que viajó a Chile, la gente del Poder Judicial de la ciudad, muchos viajaron a Chile a conocer cómo era el sistema en Chile, y ahí les maneja la agenda un ingeniero, y ellos tienen como que los abogados están sometidos al orden que les indican ingenieros que les manejan la agenda. No es el juez el que maneja las audiencias, sino todo un sistema que es ajeno a él. Y dicen que eso hace que sea mucho más objetiva su manera de llevar adelante la audiencia y el resultado de las mismas. Y acá, en el código que está vigente, pero que no se aplica por estas cosas que tiene la Argentina, hay un sistema bastante parecido. Todo el sistema de audiencia, el sistema de agenda, está pensado como un mecanismo autónomo que no está en manos ni del juez ni de los fiscales. O sea, no es el forum office, no es el forum, el forum shopping ese que todo el mundo se elige al juez que me gusta o al fiscal que me conviene, estas cosas. Yo vi una cosa en su libro que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo creo que ahí empieza a sonar la alarma, ¿no? Usted señala que los juicios, se pide, por ejemplo, hay un requerimiento de elevación a juicio, y entre ese requerimiento de elevación a juicio y la realización de la audiencia de debate llegan a pasar más de 10 años sin que se haga. ¿Podemos afirmar que eso es una señal del colapso del Código Levene? O sea, que esto, lo que le decía Oderigo que iba a pasar, que bueno, que los juicios orales se transformaban en máquinas de prescripción, ¿está ocurriendo? Sí, y además me parece que es una muestra de que las personas que hicieron los códigos de procedimiento no tienen plan B. Quienes pensaron los códigos de procedimiento, me parece a mí que también pensaron que los operadores judiciales íbamos a ser leales con la ley y nos íbamos a tener el espíritu de la ley. Y no había un plan B para los pícaros o para lo que yo llamo las diagonales. De este modo, me parece que eso revela también cómo la discrecionalidad, el código no plantea por ahí una fecha específica entre la elevación y la audiencia, porque da por sentado que el interés de la justicia es que los juicios se hagan rápido. Entonces me parece que esos márgenes de discrecionalidad son los que también revelan cómo nuestra cultura jurídica hace que las leyes en algún punto tengan un efecto contrario al que buscaron los legisladores y, como dice usted, Mario, termine siendo
funcional a cuestiones como la prescripción. Es decir, que es una máquina de impunidad así organizado. Y a mí me parece que eso, si uno se pone a mirar un poco, solamente con agarrar diarios de hace 10 años, digamos los más grandes, y ver qué expedientes que en su momento irrumpían en la agenda pública, iban a juicio oral y después tratar de rastrear cómo terminaron, vamos a ver que algunos terminaron o por la muerte de los imputados o porque los imputados no se podía juzgar porque tenían algunos problemas ya más vinculados con la biología que con el derecho, o prescribieron o aún siguen dando vueltas por los tribunales. Pensemos que los juicios por corrupción duran entre promedio 20 y pico de años. Entonces, me parece que por debajo de la ley funciona todo a unos dispositivos que lo que hacen es obturar precisamente la aplicación de la ley. Bueno, esta semana nos enteramos, o la semana pasada, de este juicio de Gostanián, 20 años después. Por ejemplo. Eso es un horror. Es un horror. El dinero estaba en una moneda que ya no existe. Pero y además ni siquiera para eso no hay explicación, no puede una explicación real y técnica, porque era un requisito ilícito. Digamos que es una cuenta. Una persona tiene tantos bienes y no lo pudo justificar, se terminó. ¿Qué otra prueba claro, hace falta? digamos acá las complejidades se reducen, porque una persona declaró que tiene 10 y la justicia encontró que tiene 20. Si no pudo responder cómo nació esa diferencia, realmente fácilmente eso va a un juicio oral y a una condena. Sin embargo, tarda 20 años, no hay explicación racional para eso. O sea, solamente puede haber una explicación política. Y sí. Sí, así turbia, porque tampoco es una explicación política. Si caemos en la simplificación de que las cárceles están llenas de perejiles, como decía algún profesor nuestro, que los estúpidos estaban presos, Sí. Y en realidad el resto está libre. Sí. Y volvemos a aplaudir a los ladrones de guante blanco, de cuello blanco. O sea, no hemos evolucionado nada. No. Pleno siglo XXI y estamos igual que hace 2 siglos. Y yo creo que sí. Además, si uno lee Los Miserables de Víctor Hugo y lo compara con los tiempos que corren, va a ver que entre 1870 y 1860 en aquella Francia de Luis Napoleón III y estos tiempos no cambiaron tanto las cosas, lamentablemente. Yo lo que me da la sensación es la siguiente, ¿no? Que una sociedad moderna, con la idea de sumarse al siglo XXI, necesita un sistema de administración de justicia diferente del que tenemos nosotros. Que esto que tenemos quedó atrás en el tiempo. Nos falta hacer el catch-up, como dirían. Sí, es probable. ¿Existe esta concepción, esta idea de que nos hemos quedado atrás en la gente que maneja los grandes operadores del sistema judicial, la Corte Suprema, la Cámara de Casación Penal? Yo la verdad que no tengo diálogo con esas instancias, pero me parece que lo que no veo tampoco es demasiada información, demasiada producción intelectual vinculada con esas ideas. No veo papers, no veo libros, no veo foros de discusión, no veo reuniones convocadas a ese fin. Me parece que hay como una especie de agua estancada, ¿no? Una especie de lago con agua estancada. Un poquito una mediocridad establecida, y si los que operan el sistema desde las sombras son dirigentes de fútbol, por mayor respeto que intento tenerles, no me parece que estén haciendo muy bien las cosas. Y hace varios años que lo manejan dirigentes de fútbol el Poder Judicial. Sí, no, la verdad que la cuestión judicial está en la agenda mediática, pero yo no siento que esté en la agenda pública. Además hay un status quo, mejor dejemos que todo esté así, que todos ganamos plata estando así, mientras peor mejor. No. Digamos, el sistema tiene para algunas personas es muy remunerativo. Me parece que para la inmensa mayoría de la población lo sufre, una pequeña minoría lo disfruta, pero por esas cosas que tienen las sociedades, las mayorías toleran un sistema de administración de justicia que claramente se les vuelve en contra. Hay una cosa que también me llamó la atención en su obra, ¿no? El hecho que rescata la existencia de personas, empleados, funcionarios y algunos magistrados, que tienen realmente convicción de lo que están haciendo, que las cosas pueden cambiar y que ponen todo lo suyo.
Usted menciona que ahí se puede ser digamos, el reservorio del cambio. Es que hay mucha gente buena. El tema es que hay que discutir con sinceridad los concursos. Están hechos de tal forma que no llegan los mejores. En general, ¿no? No quiero generalizar porque generalizar está muy mal y hay gente muy buena que ha llegado. Pero en términos, digamos así, para pintar un panorama, a mí me parece que la mejor gente que hay en tribunales, que es mucha, es muchísima, que tiene muchas energías, muchas ganas, mucha frescura, a veces ni siquiera se presentan los concursos porque están cansados, acobardados o porque no tienen un padrino que los oriente. Padrino que los acompañe, exactamente. No hay quien los oriente. Doctor, nosotros este programa lo llamamos Libre Pensamiento y estamos trabajando en estos días la violencia institucional. Y esto que estamos hablando con usted entendemos que es justamente eso, violencia institucional. Absolutamente. El Poder Judicial nos violenta y mientras más pobres, mientras más desclasados seamos, más nos violenta. Sí. Evidentemente no es Comodoro Pi, porque Comodoro Pi en todo caso se ocupa de otras causas, pero no obstante eso, esas causas de las cuales se ocupa Comodoro Pi también le llegan como un cachetazo a la gente de a pie. Sí, claro, yo lo comparto eso. En estos momentos, si uno tuviera que hacer, digamos, un... Hola, en estos momentos, no sé si me escucha. Un poquito, se corta un poquito. En estos momentos, si uno tuviera que hacer una lista de las cosas que habría que incorporar, a su juicio, ¿el jurado se encuentra en esa lista de reformas para hacer? Sí, escúcheme entrecortado, creo que se refieren al jurado. Me parece que el jurado, como decía Tocqueville, es una maravillosa escuela de ciudadanía, porque además obliga a que los ciudadanos trabajen de ciudadanos, y cuando uno trabaja de ciudadano también asume responsabilidades que tienen que ver no solo con declamar derechos, sino con hacerse cargo también de comprometerse con el sistema judicial desde otro lugar. Me parece un camino saludable. La experiencia que hay en la provincia de Buenos Aires respecto del jurado, ¿es trasladable al fuero federal? La verdad que no tengo información real y buena sobre los resultados del mecanismo en la provincia de Buenos Aires, pero a mí me parece que los juicios por corrupción sería un lindo lugar para empezar a implementar el juicio por jurado. Me parece que como hay en juego muchas cosas públicas, dinero público y políticas públicas, me parece interesante como idea pensar en ese esquema para algunos delitos, al menos las defraudaciones, por ejemplo, someterlas a, como dice la Constitución, ¿no?, al juicio por jurados. Los juicios por jurados están siendo más benévolos. Perdón, se corta, no los escucho bien. Los juicios por jurados han sido más benévolos con los imputados que muchas veces los jueces profesionales. Esto tiene que ver con esto que usted dijo, ¿no? Hacerse cargo, que el ciudadano común se haga cargo de, en todo caso, aplicar la ley como él entiende que lo afecta, ¿no? Y sería realmente un paso muy importante para la construcción de ciudadanía. Pero a lo mejor nos encontramos que hay más absoluciones que condenas. Quizá, pero me parece un ejercicio de aprendizaje interesante y me parece que los efectos democratizadores que tiene para toda la sociedad y no solo para la justicia, a mí me parece que vale la pena probar, aunque sea con algunos delitos. Hay otra institución que también existe en el derecho americano, ¿no?, norteamericano, que es que haya funcionarios del Ministerio Público que sean electos, claro, popularmente. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? ¿Es atento a la experiencia que tiene como fiscal y como docente, no? Sí, yo la verdad que no sé bien cuál sería el mecanismo indicado, pero me parece que la rotación en los cargos es algo sano. No es algo, de hecho yo hace muchos años que soy fiscal y me parece que ya debería haber rotado, porque uno se acostumbra al trabajo, en cierto modo entra a repetir estrategias, y me parece que el sistema necesariamente requiere de la circulación de personas, no solamente como un mecanismo de prevención de la corrupción, sino también como un modo de refrescar un poco y a veces sacudir la inercia de las instituciones que tienden siempre a repetir y a estandarizar. Yo
tuve la experiencia, yo fui secretario Sí, sí. en un juzgado federal y después fui secretario en una fiscalía de cámara. Y me encontraba con que había una especie de formularios para hacer Exacto. dictámenes, y que yo lo podía hacer verbalmente, dictárselo el proyecto de dictamen cambiando nada más que el nombre. Estas son las rutinas que creo que agotan. Aún ¿no? permanecen, sí, aún permanecen. Yo lo vi en un programa con Novarecio, donde usted mencionaba que sentía que ya había como transcurrido una etapa de su vida, Sí, claro. en eso, ¿no? A mí me parece que sí, que uno va cumpliendo ciclos y que a lo mejor se puede ayudar desde otro lugar, pensar desde otro lugar, hacer otras cosas, pero como que, aparte no me parece sano a mí como una concepción personal mía, no me parece bien que una persona sea fiscal por muchos años en el mismo lugar, que trabaje con el mismo tipo de delitos, que trabaje en el mismo espacio físico. Yo creo bastante en la rotación. No, y esta es una subjetividad mía, ¿no? No sé si esto... parece como que deslizar una suerte de cansancio moral. Eso también, sí, porque no es fácil, digamos, yo no soy ningún héroe. Héroe es el que se levanta a las 3 de la mañana, toma 40 colectivos para conseguir llenar su cacerola con comida. Pero digamos que la Argentina cansa, la justicia argentina cansa, hay paredes con las que uno choca recurrentemente que también cansan, y por eso me parece sano también que otras personas intenten tratar de disolver esos muros, a lo mejor con estrategias más imaginativas o con nuevas ideas que las que ya, al menos las que yo tenía, casi todas han fracasado. Bueno, yo no creo que eso haya ocurrido, doctor, porque... si no se han puesto en práctica, no fracasaron. Yo le comento una cosa que me tocó con usted, concretamente. Habíamos hecho con una fundación una denuncia por la situación de los obreros textiles en los talleres que contraían la tuberculosis. Y usted hizo una investigación completa sobre el tema, sí, la recuerdo, de la tuberculosis, cosa que no existía. Cosa que no lo considero un fracaso, considero como un éxito, ¿no? No, eso no salió muy bien. Incluso me acuerdo que hicimos presentaciones ante todas las autoridades públicas contándoles el flagelo de la tuberculosis, que hace como 4 o 5 años, hoy es moneda corriente, pero en aquel momento era solo en los sectores más populares, que la gente hacinada estaba teniendo enfermedades que a fines del siglo XIX pensamos que estaban erradicadas. Recuerdo perfectamente aquella investigación. O sea, eso rompió un muro de silencio, sí, así que eso contabilízalo como un éxito. Sí, no, claro, totalmente. ¿Y usted se ve en el sistema norteamericano haciendo campaña para que lo vuelvan a nombrar fiscal o fiscal de cámara? No. Pero no estaría tan mal, esto de tener que convencer a la gente que soy bueno, porque si no es convencer a un tribunal que me toma un examen y que termina siendo absolutamente subjetivo. Sí, es cierto, peor. Pero la verdad que nunca me imaginé en un escenario así. Sí, porque no estamos acostumbrados a verlo, pero quizás sea, como usted dice, un aire fresco que renovara un poco las cabezas en el Poder Judicial que terminan siendo muy conservadores. Sí, es verdad, eso es cierto. A veces eso puede sacudir un poco. Uh-huh. Ahora, una cosa que me llamó también la atención de su libro fue la caracterización de los abogados que frecuentan Comodoro Pi, su forma de vestirse, su forma de hablar con los teléfonos, y parece que, aunque usted no los menciona, que hay nombres, los vemos todos los días. Esos nombres me parece que manejan estudios y esos estudios tienen una influencia muy grande en la administración de justicia. ¿Hay formas de contener la influencia de ciertos estudios jurídicos? Me parece que sí. Me parece que sí, que hay formas, que tiene que ver con reducir algunos márgenes de discrecionalidad de la justicia, y también me parece que hay mucho que pueden hacer los colegios de abogados, ¿no? Me parece que también hay una tarea pendiente ahí del colegio de abogados, al menos acá en la capital, con trabajar un poco más que el profesional se acerque al juramento que hace cuando es matriculado, y que no que la práctica a veces lo aleje
de la jura a esa Constitución y lo lleve a utilizar estrategias que no son siempre las compatibles con la Constitución a la cual le prometió fidelidad. Lo que pasa es que hay abogados que tienen tienen unas puertas que se abren muy fácil para los juzgados y para los despachos, y hay otros que no pasamos nunca de mesa de entrada. Es cierto eso, es cierto. La verdad que yo a eso me refería cuando hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con la cuestión del lobby. Me parece que son zonas oscuras que no hemos reglamentado en la Argentina. Y si no hay que ponerla sobre la mesa. Que el que hace lobby que tenga reglas para exactamente, hacer lobby, hay que ¿no? contarlo, hay que reglamentarlo, sí, hay que registrarse, hay que anotarse. Y hay que pagar impuestos. Si uno cobra por el lobby, tiene que pagar impuestos. Y como decían los viejos jueces de instrucción, si venía el defensor y pedía una audiencia con él, el hombre decía que también venga el querellante porque no puede hablar con uno sin hablar con otro. Claro. Me parece que también los buenos ejemplos tienen mucho que suministrarnos para estas cosas, y los buenos ejemplos a veces es solamente mirar un poco para adentro o para atrás, ¿no? Yo cuando entré a tribunales me acuerdo que el juez con el que yo trabajaba no recibía individualmente ni al acusador ni al acusado, recibía a los dos o a ninguno, porque le parecía que era poco ético tener una charla con una de las dos partes. Y me parece que eso, que parece un ejemplo muy tonto, podría transparentar un montón de cosas. Bueno, usted acaba de decir la palabra clave, la ética. Parece Exacto. que, o sea, yo me siento vieja y conservadora a esta altura, porque antes había hasta una cuestión estética que se conservaba. Ahora eso de la estética está como muy fuera de moda, pasado de moda. Pero también lo que tiene que ver con el ser probo, el juez no podía ir a cabarets ni hacer ni a prostíbulos, o sea, tiene que tener una ética, claro, ¿no? Ahora todo vale, ahora da todo igual. Sí, a mí me parece que hay que trabajar mucho. De hecho, el reglamento de la justicia solo nos permite ejercer la docencia universitaria. Y me parece que ahí, digo, cuando hay que reglamentar cosas, no sé si está bueno las relaciones que mantiene la justicia con otros poderes institucionales tienen que ser transparentes, tienen que ser claras, tienen que ser regladas, y me parece que eso es todo un universo que está virgen y que hay que trabajarlo, y que para eso, como decía al principio, creo que no hace falta dinero, lo que hace falta es tener vocación, como decía Max Weber, ¿no? Que siempre distinguía las personas que viven de la política de las personas que viven para la política. Me parece que en la Argentina hay mucha gente que vive de la cuestión pública, de la política, pero que no vive para la política. Por eso el texto ese se llamaba La política como vocación, ¿no? Me parece que hay que recuperar un poquito esas palabras, la vocación, la noción de servicio público, la noción de responsabilidad. No creo que estemos inventando nada nuevo, no. Pero me parece que son palabras que han caído, parece que estuviesen derogadas de las prácticas cotidianas. Se cae en una especie de desertudo, ¿no? O de anomia. Falta de ética, falta de moral, como que los valores ya no son importantes. Ahora es el consumo, es la tecnología, pero los valores han quedado en desuso. Sí, claro, hay una transmutación de valores, ¿no? Es como que la cultura del consumo se lo ha llevado todo. Sí. Y bueno, me parece que así estamos. Sí, para muchas cosas debe ser genial el tema de la cantidad de nuevas digamos, tecnologías y demás, pero eso no implica que tengamos que dejar la ética de lado. Exactamente. Pero hay una cosa interesante que señala el doctor Delgado en su libro, que es que a pesar de que existen nuevas tecnologías, esas tecnologías no se incorporan al Poder Judicial. No, tenemos un déficit muy importante en eso. Así que la gente nosotros trabajamos con telegramas, nosotros mandamos, los chicos jóvenes no saben qué es cuando se manda un telegrama, nosotros trabajamos con fax, nosotros no tenemos wifi, nos cuesta mucho tener un sitio, por ejemplo, para investigar la trata de personas. Mario lo sabe bien, es decisivo tener cierta actividad en las redes sociales, porque digamos la difusión del proxenetismo ha cambiado, ha variado, y ya no es solamente el afiche en el diario o el volante por la calle, y es muy difícil que las instituciones tengan cuentas en redes sociales con alguna estrategia que no sea poner el escudo para tratar de investigar y acercarse a los prostíbulos, porque es difícil y tratar de identificar a alguna persona con un cartel que diga Ministerio Público Fiscal, digamos. Me parece que eso, la tecnología está, las redes están, pero me parece que hay que hacer un trabajo de actualización muy fuerte.
ese trabajo de actualización, que sería tecnológico, ¿no? Sí. Tiene que, creo que, pasar básicamente también por la gente grande, porque hay un analfabetismo tecnológico muy grande. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en la justicia, estaba el doctor Rodríguez Bosch, que estaba de fiscal de cámara en el penal económico, y él empieza a utilizar computadoras y se lo rechaza la cámara, dice no puede usar la computadora para imprimir, es decir, era una cosa que era nos han rechazado mails como pruebas que pedimos al exterior para no hacer la guía del lector, porque hoy tardan 9 meses. Quizá el correo electrónico nos soluciona en 10 minutos lo que van a estar a 9 meses, y sin embargo nos dicen sí, vale un poquito, pero que para que valga del todo, por favor, envíe el exhorto. Con la firma, además, manuscrita, ¿no? Con la firma digital. Exactamente. Doctor Delgado, le hemos abusado el tiempo, prácticamente hemos tenido 1 hora hablando. Le agradecemos mucho su deferencia de habernos permitido hacer un reportaje y hablar sobre su obra. Bueno, un placer para mí. Esperemos que su fortaleza no flaquee. No. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haber leído el libro. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.